¿Te has preguntado alguna vez si volverás a ver a tus seres queridos en el cielo? Si los reconocerás, si recordarás sus rostros, sus abrazos o sus palabras. En 1 Tesalonicenses 4, 17 a 18, Pablo declara: y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta promesa no es solo consuelo ante la muerte, es una revelación de que la comunión no termina, sino que se transforma en eternidad. Hoy exploraremos la verdad espiritual sobre los lazos familiares más allá de esta vida. Revelaremos si la Biblia respalda la idea de la memoria eterna y el reencuentro con aquellos que hemos amado en Cristo, porque el cielo no es un olvido, sino la plenitud de lo que Dios ha unido. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para los que amas? Desde tiempos antiguos el corazón humano ha cargado con una pregunta que surge inevitablemente cuando despedimos a alguien que amamos. ¿Los volveremos a ver? ¿Recordaremos sus risas, a sus palabras, a sus abrazos? ¿Nos reconocerán ellos a nosotros cuando crucemos al otro lado de la eternidad? No se trata de una mera curiosidad emocional, es un anhelo profundamente espiritual, una necesidad de saber que el amor que sentimos aquí no desaparece, sino que se transforma, se perfecciona, se eleva hasta tocar lo eterno. No hablamos de una idea abstracta ni de una esperanza ilusoria, hablamos de una verdad que encuentra su fundamento en las palabras de Jesús, en la revelación que Dios ha dejado en las Escrituras, para consuelo y certeza de los que caminan por fe. Jesús mismo, cuando hablaba del reino de los cielos, nunca lo describió como un lugar impersonal. No presentó la vida eterna como una existencia sin rostro, sin identidad, sin memoria. Al contrario, cada palabra suya transmitía la idea de continuidad, de preservación de lo que somos, de plenitud de todo lo que aquí apenas alcanzamos a vislumbrar. En Mateo 8:11 dijo: muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos sentarnos con ellos si no fuéramos capaces de reconocerlos? ¿Cómo tendría sentido esa reunión si no existiera conciencia, identidad, memoria? Dios no nos creó para la confusión, sino para la comunión. En 1 Corintios 14:33 leemos que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz incluye saber que lo que somos aquí, lo que construimos en relaciones de fe, amor y servicio, no será olvidado ni borrado al llegar a su presencia. Lo que cambia no es nuestra esencia, sino nuestra condición. Dejamos atrás el dolor, la enfermedad, el pecado, pero conservamos aquello que nos hace únicos, nuestro espíritu, redimido por la sangre del Cordero, nuestra identidad eterna en Cristo. Pensemos en la transfiguración de Jesús, aquel momento en el monte alto, cuando su rostro resplandeció como el sol y sus ropas se hicieron blancas como la luz. Fue una revelación anticipada de la gloria celestial. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió al lado de él. Moisés y Elías aparecieron conversando con Jesús y los discípulos los reconocieron. Pedro no preguntó ¿quiénes son estos?, sino que exclamó: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mateo 17:4. ¿Cómo pudo saber que eran ellos? Nadie le presentó a Moisés. No tenía una fotografía previa de Elías. Lo supo. Y eso no fue casualidad. Fue un adelanto de cómo en la eternidad la identidad no se pierde, sino que se revela con claridad aún mayor. Hay quienes temen que el cielo sea una especie de estado de inconsciencia o de olvido total, pero la palabra de Dios apunta en otra dirección. En Apocalipsis 6:9 a 10 se describe una visión de las almas
de los mártires bajo el altar, clamando con voz clara: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas no solo están conscientes, sino que recuerdan lo que ocurrió en la tierra. Conservan identidad, historia, emociones y hablan con Dios con plena lucidez. Esta imagen sagrada rompe toda idea de un cielo impersonal. Nos muestra que la vida eterna no es un olvido, sino una continuidad glorificada de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si eso es así para los que han sufrido por causa de Cristo, ¿por qué habría de ser distinto para quienes han vivido en fe, en amor, en obediencia, cultivando relaciones profundas con otros hijos de Dios? Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, lo hace con la intención específica de dar consuelo ante la pérdida de seres amados. Y lo que dice no es una metáfora ni una fórmula poética, es una afirmación directa de esperanza viva. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera a los Tesalonicenses 4, 13, 14. Traerá Dios con Jesús. Esa expresión es una promesa. Y lo que sigue es aún más claro. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Versículos 17 a 18. ¿Cómo podríamos alentarnos si esa eternidad significara un borrón total de quienes fuimos y de quienes amamos? ¿Cómo podría ser consuelo una eternidad sin rostros conocidos, sin vínculos reconocibles, sin memoria? No. La esperanza cristiana no es una nube abstracta ni una luz difusa. Es la promesa de un reencuentro, de una reunión gloriosa, de una comunión que no se termina. El mismo Jesús, al hablar de la vida eterna, decía en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La eternidad no es inconsciencia, es conocimiento profundo. Y si el cielo es ante todo una relación plena con Dios, también lo será con aquellos que han sido parte de su obra en nuestras vidas. Porque Dios no opera en aislamiento, forma cuerpos, une almas, edifica familias de fe. Lo que Él ha unido no lo deshace la muerte. Recordemos también la historia del rico y Lázaro relatada por Jesús en Lucas 16. El hombre rico desde el Hades alzó los ojos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Reconoció a ambos, habló con Abraham, pidió que Lázaro mojara su dedo en agua para aliviar su sed. Aquí hay algo poderoso. Incluso en el estado intermedio, antes de la resurrección final, hay conciencia, reconocimiento, identidad clara. Si esto es así aún fuera de la plenitud celestial, ¿cuánto más lo será cuando estemos en cuerpos glorificados, redimidos, transformados según la semejanza del resucitado? Lo que Dios ha diseñado es perfecto. Él no nos lleva a una eternidad de pérdida, sino a una de plenitud. Cada lágrima que hemos derramado será enjugada por su mano. Cada ausencia sentida aquí será respondida allá por una presencia gloriosa. Por eso, Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué sentido tendría esa promesa si al llegar no recordáramos por qué lloramos ni a quién extrañamos? La gloria del cielo no está en el olvido, sino en la redención total de lo vivido. El dolor ya no dolerá, pero la historia será honrada. Dios no borra su obra, la perfecciona. Y no olvidemos que Jesús, resucitado, conservó su identidad. Se apareció a María Magdalena y ella lo reconoció cuando Él la llamó por su nombre.
María, Juan 20:16. Ese instante fue suficiente para romper la oscuridad de su alma. El sonido de su nombre, pronunciado por el Maestro, fue la señal de que todo estaba vivo, de que todo lo que habían compartido no se había perdido. Luego se apareció a los discípulos, les mostró sus manos y su costado, comió con ellos, caminó junto a ellos. ¿Qué mayor prueba necesitamos de que la identidad persiste, que el cuerpo glorificado no es un cuerpo extraño, sino el mismo cuerpo transformado, redimido, inmortal? Pablo lo explicó de forma magistral en 1 Corintios 15, 42 a 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. El cuerpo cambia, sí, pero no deja de ser cuerpo. La identidad se exalta, el espíritu brilla con la luz de la eternidad. Y si seguimos siendo nosotros, ¿cómo no habremos de reconocernos? ¿Cómo no recordaríamos lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros? Nuestra identidad no se basa en nuestros logros ni en nuestra apariencia física. Se basa en el hecho de que hemos sido conocidos, amados y llamados por Dios. Isaías 43:1 nos recuerda: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Ese nombre no será borrado en la eternidad. Será proclamado con gloria. Apocalipsis 2:17. Promete que al vencedor se le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios nos conoce por nombre, nos recibe por nombre, nos glorifica por nombre. ¿Cómo imaginar entonces un cielo sin reconocimiento mutuo? Si tú has perdido a alguien que amaste con todo tu corazón, esta verdad no es teoría, es bálsamo para tu alma. No has perdido a esa persona para siempre. Si ella durmió en Cristo, la volverás a ver. No solo verás un alma anónima, sino a ese ser con quien compartiste risas, lágrimas, oraciones, días y noches. Lo reconocerás y lo abrazarás con un amor que ya no conoce interrupciones ni despedidas. Porque en la presencia de Dios, todo lo que fue tocado por su gracia se convierte en eterno. Y si aún dudas de si esto es posible, recuerda las palabras de Jesús en Lucas 20:38. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Quienes han partido en Cristo no están perdidos, están vivos, más vivos que nunca. En una dimensión donde el tiempo ya no se para, donde la distancia no existe, donde el amor no se apaga. Ellos nos esperan y nosotros caminamos hacia ellos cada día más cerca, cada paso más firme, sabiendo que lo que Dios une, ni la muerte lo puede romper. Este es apenas el principio del misterio glorioso que iremos desentrañando. Porque si Dios ha prometido la vida eterna, también ha prometido que esa vida está llena de rostros, de nombres, de encuentros. Y el tuyo está entre ellos. No estás olvidado. No serás un alma sin identidad. Dios te conoce, te llama y te espera. Puedes imaginar lo que será ese día. Un instante en el que todo lo que perdiste será devuelto. Todo lo que lloraste será restaurado. Todo lo que anhelaste será colmado en su gloria. Ese día llegará. Y será más real que cualquier memoria de esta tierra. Si hay algo que el corazón humano anhela con fuerza, es saber que los vínculos que ha construido con amor, fe y entrega no se desvanecerán con la muerte. No se trata solo de un deseo emocional, sino de una esperanza arraigada en la verdad eterna del Evangelio. La Biblia no presenta al cielo como un estado de aislamiento, ni como una experiencia individualista donde cada alma flota desconectada. Al contrario, nos muestra el reino de Dios como un
lugar de comunión, de unidad perfecta, de vínculos restaurados por la gloria de Cristo. Y en ese diseño celestial, los lazos espirituales que forjamos aquí no solo persisten, sino que alcanzan su forma más pura y eterna. Porque en Dios todo lo que nace del amor verdadero y de la obediencia a su palabra está destinado a permanecer. Desde el inicio de la creación, la intención de Dios fue formar una comunidad. Adán fue creado y luego le fue dada a Eva, no como un simple acompañante, sino como una expresión viva del principio de unidad. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. No fue una observación sobre la soledad emocional solamente, sino una declaración sobre el propósito divino de relaciones diseñadas para reflejar su propia naturaleza. Dios es trino y en su esencia hay relación perfecta. Por eso el ser humano, creado a su imagen, también está hecho para la relación. Y ese diseño no termina con la muerte, porque la imagen de Dios no se borra con la tumba, sino que se revela en plenitud, en la eternidad. En Efesios 2:19-22, el apóstol Pablo habla de los creyentes como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta afirmación es más que simbólica. Es una realidad espiritual que trasciende el tiempo. La familia de Dios no es un concepto temporal atado a esta vida. Es una realidad eterna. Cada vez que alguien nace de nuevo en Cristo, es adoptado por el Padre y entra a formar parte de una familia celestial. Y esa familia no se disuelve al llegar al cielo. Se perfecciona. Lo que aquí construimos en el Espíritu, en obediencia y amor, se transforma allá en una comunión sin barreras, sin heridas, sin despedidas. No seremos extraños en la eternidad, sino hermanos redimidos, unidos para siempre en la luz de la presencia de Dios. Jesús no vino a establecer una fe individualista. Cada enseñanza suya, cada parábola, cada mandamiento apuntaba a la restauración de la comunión entre los hombres y con Dios. En Juan 17, al orar al Padre antes de la cruz, Jesús dijo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vite 11. Su anhelo era que los creyentes vivieran en unidad verdadera, y esa unidad no termina en el sepulcro. Su oración apunta a una comunión que se prolonga más allá del tiempo, hacia una eternidad donde ya no hay divisiones, donde el amor de Dios une lo que aquí fue dañado, donde los lazos forjados en la fe son llevados a su máxima expresión. Hebreos 12:22-23 describen la Jerusalén celestial como el lugar donde mora la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos y los espíritus de los justos hechos perfectos. No hay aquí indicio alguno de separación o de olvido. La imagen es la de una gran asamblea, una comunidad viva y consciente, una multitud de redimidos que no solo existen juntos, sino que se reconocen, se congregan, se unen en alabanza. La salvación no es una experiencia individual desconectada, sino una integración en el pueblo eterno de Dios. Y si esta comunión es real y perfecta en el cielo, es lógico y profundamente bíblico afirmar que los lazos verdaderos que tuvimos aquí con otros miembros de esa comunidad celestial no serán borrados, sino restaurados en gloria. Jesús enseñó que todo lo que se hace en su nombre tiene valor eterno. En Mateo 10:42 dijo: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si un simple acto de servicio hecho con fe no será olvidado, cuanto más los lazos profundos formados en obediencia a su palabra. Cada oración compartida, cada carga llevada juntos, cada momento de adoración unido por el Espíritu, todo eso será parte de la herencia eterna. El cielo no es un lugar donde partimos de cero.
Es la culminación de lo que en Cristo hemos edificado aquí. Cuando Pablo escribió su carta a los filipenses, les dijo con profunda emoción: porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Primera a los Tesalonicenses 2:20. No se refería a sus logros personales, sino a las personas que había ganado para Cristo y con las que había compartido el caminar de la fe. Y en el versículo anterior expresa algo aún más claro. ¿Cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Verse 19. Aquí se revela un misterio profundo. El gozo eterno está conectado a las personas con las que compartimos la fe. No es una eternidad de logros aislados, sino de relaciones redimidas. El gozo de Pablo no era estar solo con Cristo, sino estar con aquellos a quienes amó y discipuló delante del Señor. Esa misma verdad se refuerza en el Salmo 133, donde se dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía no es un ideal utópico ni una experiencia efímera. Es un anticipo de la eternidad. El salmista concluye diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Versículo 3. La bendición de la unidad entre hermanos es inseparable de la vida eterna. El vínculo que Dios bendice en la tierra con su presencia, lo consagra en el cielo con su gloria. En Apocalipsis 7, 9 a 10, el apóstol Juan describe la visión de una gran multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que está delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamando a gran voz. Esa imagen no es la de una eternidad de individualismo, sino de unidad visible y audible. Una multitud no silenciosa ni anónima, sino viva, consciente, reconocible, unida en adoración. Y si adoramos juntos, también convivimos juntos. No hay en el cielo soledad ni olvido. Hay comunión restaurada. Allí nadie está aislado. Todos están en familia, como el Padre lo quiso desde el principio. La idea de que las relaciones en Cristo se interrumpen con la muerte contradice la lógica misma de la redención. Porque si la sangre de Jesús reconcilia, restaura y une, ¿por qué habría de deshacer esos vínculos en la eternidad? En Efesios 4, 3 a 4, se nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esa unidad que el Espíritu Santo establece no es temporal, sino espiritual y por lo tanto eterna. El mismo cuerpo de Cristo del que somos miembros ahora es el cuerpo glorificado del que formaremos parte para siempre. Y en ese cuerpo no hay partes sin conexión. Todo está unido por la cabeza, que es Cristo. Cuando Jesús habla de la resurrección, se refiere a ella como una vida que no puede morir más. En Lucas 20:36 dice que los hijos de la resurrección no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Esa afirmación revela que la resurrección no es solo una restauración individual, sino una participación colectiva en la vida de Dios. Y si somos hijos del mismo Padre, reunidos en la misma casa, viviendo en la misma gloria, ¿cómo no habría de mantenerse la comunión entre nosotros? La cena del Señor que celebramos aquí en la tierra es un anticipo de la gran cena en el reino de los cielos. Jesús lo dijo en Mateo 26, 29. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él no dijo solo, ni con otros, sino con vosotros. Lo que aquí comenzó en la mesa del pacto, allá se cumplirá en la mesa eterna. Y no será una mesa de desconocidos. Será un banquete de reencuentro, de reconocimiento, de celebración de la fidelidad de Dios.
No hay soledad en esa promesa, hay comunión perfecta. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no lo hizo sobre individuos aislados, sino sobre una comunidad reunida en oración. Y cuando llenó a cada uno, los unió aún más. En Hechos 2, la iglesia primitiva vivió una comunión que impactaba al mundo. Y esa comunión no era un fin en sí mismo, sino un reflejo de lo que está por venir. Porque la iglesia es un anticipo del cielo. Una familia de fe en la tierra que será perfeccionada en los cielos. Y si hoy la iglesia es un cuerpo, una familia, una comunidad, mucho más lo será cuando estemos en su presencia, sin pecado, sin división, sin muerte. La promesa de Jesús en Juan 14, 2-3 nos da una imagen clara del destino eterno. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre no es un conjunto de habitaciones aisladas, sino una morada compartida. El deseo de Cristo no es que simplemente estemos vivos, sino que estemos juntos. Y si su propósito es que estemos con Él y con los que Él ha redimido, entonces la comunión es el centro de esa eternidad prometida. El cielo no es una experiencia impersonal, es el lugar donde cada vínculo forjado en Cristo es redimido, donde cada relación nacida en la fe es perfeccionada, donde el amor verdadero alcanza su expresión más alta. La muerte no es el final de las conexiones divinas, sino la puerta hacia su plenitud. En la presencia de Dios no solo hay adoración, hay familia, no solo hay luz, hay comunión. Y esa comunión está llena de rostros que conoceremos, de voces que recordaremos, de almas que han sido parte de nuestro caminar y que se unirán a nosotros en un cántico eterno de gratitud y amor. En cada página de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha mostrado que su plan es reunir, restaurar, reconciliar. La muerte fue una interrupción, pero la cruz la venció. Y ahora, en Cristo, todo lo que fue unido en fe será reunido en gloria. La comunión que hoy disfrutamos, en parte, allá será total. Lo que aquí nos fue quitado por la separación temporal, allá será devuelto en forma eterna. Y cuando ese día llegue, sabremos que los lazos que construimos en su nombre no fueron en vano, fueron ensayos sagrados de la eternidad. Cuando hablamos del cielo, muchas veces imaginamos un lugar sin lágrimas, sin dolor, sin tristeza. Y es correcto hacerlo porque así lo describe la Escritura. Pero esta imagen a menudo provoca una pregunta inquietante. Si no hay dolor, ¿significa eso que no recordaremos nada de lo que vivimos aquí? ¿Podremos realmente ser nosotros mismos si hemos olvidado las personas, los momentos, las decisiones que marcaron nuestra existencia? La idea de una eternidad sin memoria puede parecer reconfortante en algunos aspectos, pero también despierta una duda legítima. Si no recordamos, ¿cómo sabremos de dónde venimos? ¿Cómo podremos agradecer a Dios por lo que hizo en nuestras vidas si no tenemos conciencia de su obrar? ¿Cómo sabremos que hemos sido redimidos si no recordamos de qué fuimos rescatados? La Escritura responde a estas inquietudes de forma profunda. La Biblia no enseña que la eternidad en la presencia de Dios será una experiencia de olvido total. Más bien, presenta un cuadro de redención completa, donde lo que hoy es motivo de llanto, mañana será testimonio glorioso de la gracia. La memoria no será borrada, sino purificada. No será instrumento de aflicción, sino de adoración. Cada recuerdo será filtrado por la luz perfecta de la gloria de Dios, libre del pecado, del peso, del rencor, del dolor,
del pasado. Y en esa purificación, nuestras memorias serán preservadas para darle mayor profundidad a nuestra gratitud y alabanza. El apóstol Pablo entendía bien esta dimensión espiritual. En 2 Corintios 5:10 escribió: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este pasaje muestra con claridad que habrá un reconocimiento consciente de lo vivido. Si no existieran recuerdos, no tendría sentido hablar de recompensas o evaluaciones. Dios no premia al azar ni juzga sin memoria. Todo lo que hemos hecho, cada decisión tomada, cada palabra dicha, será conocida delante de Él. Pero no como acusación, sino como testimonio. No para condenación, sino para mostrar cuán grande fue su gracia al rescatarnos. La palabra de Dios también afirma en Romanos 14:12 que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Este dar cuenta implica memoria, implica conciencia de lo vivido, implica saber quiénes fuimos, qué hicimos, a quiénes amamos, cómo respondimos a los llamados de Dios. No hay forma de presentar cuentas si no se conserva el conocimiento de la historia personal. Y si esta memoria es esencial en el juicio, también lo será en la eternidad. Pero será una memoria transformada, restaurada, liberada de la carga del dolor. Dios no eliminará la historia, la redimirá por completo. En Apocalipsis 21:4 leemos que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta declaración no niega el pasado, sino que promete la sanidad total de sus efectos. No dice que nunca habrá existido dolor, sino que no volverá a tocar nuestras almas. La victoria no está en olvidar lo que nos dolió, sino en que ya no podrá herirnos. Y si la herida ya no duele, el recuerdo puede permanecer como testimonio de lo que Dios venció en nosotros. En lugar de ser un peso, se convierte en alabanza. En lugar de ser una carga, se transforma en gloria para su nombre. La memoria en la eternidad tendrá una función distinta. Aquí muchas veces recordamos para sufrir, para lamentar, para reprocharnos. Allá recordaremos para glorificar a Dios, para agradecer, para entender en plenitud cómo todo fue tejido con propósito. Hoy vemos en parte como por espejo borroso. Entonces veremos cara a cara. Hoy sabemos en parte. Entonces conoceremos plenamente. Primera carta a los Corintios 13:12. Esa plenitud no vendrá por medio del olvido, sino por medio de la revelación perfecta de cómo Dios usó cada momento para nuestro bien eterno. Lanterns floating by the harbor, cold wind moving through the tide. I still wait beside the shoreline like you never said goodbye. Fishermen are heading home now, engines fading with the rain, but your shadow stays beside me, walking slowly. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow.
But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter, so why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard, but walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. La memoria no desaparecerá, será perfeccionada. Jesús mismo, después de resucitar, conservaba conocimiento de su historia. Cuando se apareció a los discípulos, les mostró sus manos y su costado. No eran marcas de derrota, eran señales de victoria. Eran huellas que hablaban de una historia que no había sido borrada, sino glorificada. En Lucas 24, cuando caminó con los discípulos rumbo a Emaús, conversó con ellos sobre las Escrituras, recordó lo que había dicho y vivido. Solo después de partir el pan, lo reconocieron. Y entonces sus corazones ardieron al comprender que cada momento vivido tenía un sentido más profundo. No había olvido, había revelación, no había borrón, había plenitud. El cielo no será una repetición infinita sin contexto. Será la culminación gloriosa de una historia escrita por Dios en cada vida. Y en esa historia, cada momento, cada persona, cada decisión tendrá su lugar. La Biblia no presenta la redención como una amnesia espiritual, sino como una transformación completa que alcanza incluso nuestra manera de recordar. David en el Salmo 103, versículo 2 decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta exhortación tiene eco eterno. Recordar los beneficios de Dios será parte de la alabanza eterna. No lo que nos causó dolor, sino cómo su gracia nos sostuvo. No los errores, ¿no?, sino cómo su misericordia los cubrió. No las pérdidas, ¿no?, sino cómo su fidelidad las redimió. Cuando el apóstol Juan recibió la revelación del Apocalipsis, lo hizo desde una conciencia clara de lo vivido. No era un profeta desconectado de la historia. Recordaba a su maestro, a sus hermanos, a las iglesias, y desde ese lugar de memoria santa recibió visiones del fin, del juicio, del cielo nuevo y tierra nueva. La visión no negaba la historia, la completaba. En Apocalipsis 15:3,
Los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. No es un canto nuevo sin historia, sino una alabanza que recuerda la liberación, que reconoce la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. En el cielo se canta con memoria, con conocimiento, con agradecimiento consciente. Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos sobre el reino, usaba parábolas que anclaban lo eterno en lo cotidiano. Hablaba de sembradores, de pescadores, de banquetes, de familia. No enseñaba sobre una eternidad abstracta, sino sobre una continuidad redimida. Lo que hoy conocemos será transformado, pero no descartado. Y eso incluye nuestra historia personal. Cada momento de obediencia, cada oración secreta, cada sacrificio hecho por amor, será conocido. En Mateo 6:4, Jesús dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa implica memoria, implica reconocimiento, implica que lo vivido será parte de la gloria venidera. La eternidad no será un lugar de ignorancia, sino de conocimiento perfecto. Y ese conocimiento incluirá la comprensión completa de lo que vivimos. Cada detalle cobrará sentido, cada lágrima tendrá propósito, cada paso dado en fe será reconocido. Y si hemos de reconocer nuestras propias decisiones, también recordaremos a las personas que caminaron con nosotros, no como sombra del pasado, sino como compañeros en la gloria. Aquellos que en la tierra fueron instrumentos de bendición serán reconocidos como parte del plan perfecto de Dios. Pablo, en 1 Corintios 3:13-15, habla de la obra de cada uno, la cual será manifestada en el día final. Y añade que si la obra permanece, recibirá recompensa. Esta obra no es algo separado de nuestras relaciones. Es precisamente lo que construimos en obediencia, en servicio, en amor. Las relaciones que edificamos en Cristo, los momentos vividos con fe, son parte de esa obra. Y si permanecen para ser recompensadas, entonces serán conocidas, recordadas, honradas en la presencia de Dios. No hay olvido en la obra aprobada. Hay gloria, hay celebración, hay reconocimiento eterno. Los salmos están llenos de llamados a la memoria. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Salmo 77:11. Este acto de recordar no es exclusivo del tiempo presente. Será parte de la adoración eterna. No se puede alabar a Dios por su fidelidad sin tener presente lo que hizo. No se puede dar gloria por su redención sin saber de qué fuimos redimidos. La alabanza perfecta del cielo estará impregnada de una memoria perfecta, libre del dolor, pero llena de sentido. Cada cántico, cada proclamación será fruto de una historia que Dios ha tejido con propósito. El profeta Isaías también habló de esta verdad. En Isaías 65:17 Dios dice: he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Algunos han interpretado este versículo como un argumento para afirmar que en la eternidad no recordaremos nada. Pero una lectura más cuidadosa revela otra verdad. Lo que no vendrá al pensamiento no es la historia, sino el dolor asociado a lo anterior. No se trata de una eliminación de la identidad o de la memoria, sino de una renovación tan profunda que el sufrimiento ya no dominará el pensamiento. La nueva creación será tan gloriosa que eclipsará todo lo que aquí nos hizo llorar. No porque lo olvidemos nada, sino porque será absorbido por la victoria de Dios. La historia bíblica no está orientada al olvido, sino al cumplimiento. Cada promesa tiene una historia, cada salvación tiene un contexto, cada redención tiene una memoria. Y si la Biblia entera es un relato de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones,
El cielo será el lugar donde todas esas historias se unan en un cántico perfecto. No seremos almas flotando sin pasado, seremos redimidos conscientes de la gracia, hijos que recuerdan de dónde fueron sacados, siervos que comprenden el precio que fue pagado, herederos que conocen el camino recorrido, y en esa conciencia daremos gloria eterna al Cordero. La eternidad en la presencia de Dios no nos despojará de quienes fuimos, sino que revelará quiénes somos realmente. En su luz, cada parte de nuestra historia será restaurada, cada herida será sanada, cada relación marcada por su amor será reconocida, y cada recuerdo será un altar de adoración, un testimonio vivo de su fidelidad. No temamos al olvido, confiemos en la redención, porque lo que Dios ha escrito en nuestras vidas no será borrado, sino transformado en gloria. Y en esa gloria todo tendrá sentido. Jesús nunca describió el cielo como un destino frío o impersonal, ni lo retrató como un sitio desprovisto de afecto o de comunidad. Al contrario, sus palabras, sus parábolas y sus enseñanzas más profundas siempre aludieron a un lugar lleno de vida, de presencia, de compañía. El reino de los cielos fue ilustrado por él como una casa, una mesa, una fiesta, un banquete preparado por un padre para sus hijos. Y estas no son meras imágenes poéticas, son reflejo del corazón de Dios, que no solo promete la vida eterna como continuidad del alma, sino como una plenitud de comunión, una restauración perfecta de la relación entre Él y su pueblo, y también entre los redimidos entre sí. A través de estas declaraciones el Señor nos está diciendo que el cielo no es aislamiento, sino reunión, no es olvido, sino celebración. Desde las primeras palabras del Evangelio, el mensaje fue claro: el reino se ha acercado, y con él la esperanza de un destino eterno, donde lo que aquí solo conocemos en parte, allá será perfecto. Jesús no vino a hablar de una eternidad lejana y abstracta, sino de una realidad profundamente humana y divina a la vez, donde las almas no se pierden en la niebla, sino que son reunidas en la luz. En Mateo 22:2 dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, en esta imagen no hay lugar para soledad. Hay banquete, hay nombres, hay invitados específicos, hay mesas compartidas, hay una atmósfera de gozo donde todos participan activamente. Esa misma idea se repite en Lucas 13:29, cuando declara que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Esta no es una escena individual, es una escena de compañía, de reencuentro, de comunión plena. Y para sentarse juntos tiene que haber reconocimiento, tiene que haber vínculo, tiene que haber identidad. La promesa del cielo no es solo estar con Dios, sino estar con todos aquellos que fueron redimidos en Él. No habrá rincones de olvido, sino mesas de reunión. No habrá separación, sino presencia compartida. Cuando Jesús habla del reino, sus palabras giran en torno a la imagen del hogar. En Juan 14:2-3 afirma con ternura: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta declaración revela algo crucial. El propósito del cielo no es solo darnos una existencia eterna, sino darnos un lugar, un sitio en la casa del Padre, donde hay espacio suficiente para todos sus hijos. Y no es una habitación aislada, sino una morada en medio de muchas. Un hogar habitado, lleno de rostros, de nombres, de historias unidas por la redención. Es la casa del Padre, donde los hijos se reúnen, donde el amor no se interrumpe, sino que alcanza su plenitud.
En la parábola del hijo pródigo encontramos otra señal clara de esta verdad. El padre no solo espera el regreso del hijo perdido, sino que corre a su encuentro, lo abraza, le devuelve su lugar en la familia y organiza una fiesta. Todo el relato está lleno de gestos de reconocimiento, de restauración de vínculos, de comunión. Lucas 15:24 expresa el corazón de esta historia. Mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lo que el cielo promete no es un nuevo comienzo sin pasado, sino un reencuentro con lo que fue redimido. La familia no se desintegra en la eternidad, se reafirma. Lo que aquí parecía perdido, allá es hallado en gloria. A lo largo del ministerio de Jesús, muchas de sus enseñanzas más poderosas giraron en torno al concepto de comunidad eterna. En Mateo 25, al hablar del juicio final, el Hijo del Hombre reúne a todas las naciones y separa a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pero a los de su derecha les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este llamado no es individual ni anónimo. Es un llamado a los que fueron suyos, a los que formaron parte de su rebaño. Es una bienvenida a una herencia preparada para una comunidad específica, para un pueblo redimido, para una familia eterna. Cuando Jesús resucitó, su primer acto no fue retirarse a una esfera inaccesible. Se presentó a sus discípulos, ¿no? Se dejó ver, caminó con ellos, habló con ellos, compartió el pan, les mostró las señales de su sufrimiento, no para causar dolor, sino para confirmar su identidad. Ellos no se encontraron con una aparición irreconocible, sino con su maestro, su amigo, su Señor. En Lucas 24:39 les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. La resurrección no trajo una nueva identidad desligada del pasado, sino la misma identidad glorificada. Y si así fue con Él, también será con nosotros. La idea del cielo como una reunión no es solo consuelo para los que se quedan, es doctrina para los que creen. En Hebreos 12:22-23 se describe el encuentro celestial con una precisión reveladora. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. No se trata de un desfile de almas desconocidas, sino de una congregación, una familia espiritual reunida, una asamblea de redimidos que comparten una historia común, la redención por la sangre del Cordero. En esta Jerusalén celestial no hay muros de división, no hay olvido que borre los rostros, no hay desconexión entre quienes fueron hermanos en la fe. Lo que aquí comenzó como comunión imperfecta, allá será una unión perfecta, sin interferencias, sin máscaras, sin distancias. Los que fueron uno en Cristo en la tierra seguirán siendo uno en la gloria. Los que compartieron la mesa del Señor aquí compartirán la mesa eterna allá. Porque la obra de Jesús no une solamente por un tiempo, une para siempre. La enseñanza de Jesús sobre el reino incluye además la recompensa personal, y esa recompensa se presenta siempre en un contexto relacional. En Lucas 14:13-14, al hablar de la hospitalidad generosa, dice: cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos no es una experiencia abstracta, es el cumplimiento de una promesa hecha a personas específicas. Es la confirmación de que las relaciones forjadas en obediencia y servicio no serán ignoradas, sino reconocidas en la eternidad.
En Apocalipsis 19, el apóstol Juan presenta una de las visiones más sublimes del cielo, las bodas del Cordero. Dice que ha llegado el día en que la esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta escena no representa a un individuo solitario, representa a la iglesia, al pueblo redimido, a los que fueron unidos por la fe y la obediencia. Y la celebración no es un acto simbólico, es una manifestación concreta de reunión, de alianza cumplida, de comunión glorificada. Las bodas del Cordero son la culminación de una historia de amor entre Dios y su pueblo, y de cada miembro con los demás. No hay soledad en este banquete, hay presencia, hay compañía, hay gozo compartido. El mismo Jesús, cuando hablaba del perdón, enseñaba a orar diciendo, Padre nuestro. Nunca dijo Padre mío como instrucción colectiva. Siempre incluyó al otro, siempre implicó comunidad, siempre dirigió la mirada hacia el hecho de que no estamos solos en la fe y no estaremos solos en la gloria. Si oramos juntos, si servimos juntos, si sufrimos y perseveramos juntos, también entraremos juntos en la herencia prometida, no como masas anónimas, sino como hijos reconocidos, como hermanos restaurados, como amigos reunidos. En cada enseñanza de Cristo hay una constante. El cielo como lugar de encuentro, como cumplimiento de la comunión, como afirmación de que nada de lo que fue edificado en su nombre se perderá. El amor que fue verdadero, la amistad que fue santa, la familia que fue consagrada, no será memoria lejana, sino realidad eterna. No habrá pérdidas en la eternidad, solo plenitud. No habrá ausencias, sino presencia glorificada. Y lo que aquí parecía momentáneo, allá será eterno. La redención no es una simple restauración del alma. Es una restauración completa de lo que fue creado por Dios para permanecer. Y si el ser humano fue diseñado para la comunión, entonces esa comunión será restaurada y perfeccionada en la eternidad. No hay en las palabras de Jesús ninguna pista de que seremos almas errantes. Todo apunta a un reencuentro lleno de sentido, de reconocimiento, de gozo, un banquete que no termina, una casa donde todos caben, un reino donde todos los que fueron sellados con el Espíritu compartirán la misma mesa, la misma luz, la misma vida. Cada enseñanza de Jesús sobre el cielo nos conduce a esta misma certeza. No seremos extraños en la gloria, no entraremos a un vacío eterno. Seremos recibidos por el Padre, acompañados por los redimidos, rodeados por los santos, conscientes de la obra que Dios hizo en cada uno. Seremos parte de una reunión que no conoce final, una familia que nunca será separada, un pueblo que alabará unido por los siglos de los siglos. Y si hoy esa promesa arde en tu corazón es porque el Espíritu la ha sembrado como anticipo de lo que ha de venir. El anhelo de reunión no es una debilidad emocional, es una huella espiritual, es la señal de que fuimos creados no solo para existir, sino para pertenecer. Y en el cielo esa pertenencia será perfecta. Allí no faltará nadie que haya sido hallado en Cristo. Allí no habrá más despedidas. Solo bienvenida, solo reunión, solo eternidad, compartida en la presencia del Dios que une, restaura y reúne para siempre. En la revelación bíblica no hay espacio para la incertidumbre cuando se trata de la identidad y el reconocimiento en la eternidad. Las Escrituras, desde sus pasajes más simbólicos hasta los más directos, transmiten con claridad que la conciencia, la memoria y el reconocimiento no desaparecen con la muerte, sino que se transforman bajo la luz perfecta de la gloria de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en el relato que Jesús presenta sobre el hombre rico y Lázaro. No se trata de una parábola sin fondo, sino de una descripción
con elementos espirituales concretos, en la que el hombre rico desde el Hades levanta los ojos, reconoce a Abraham y también a Lázaro, a quien había visto en vida. Lucas 16:23 afirma con nitidez que los vio de lejos en el seno de Abraham. El reconocimiento fue inmediato, no hubo pérdida de identidad, no hubo desorientación en la dimensión eterna. Lo que aquí conoció, allá también lo vio. La visión del monte de la transfiguración también nos entrega una evidencia poderosa de este principio espiritual. Jesús se muestra en gloria y a su lado aparecen Moisés y Elías. Aunque los discípulos nunca los habían visto en persona, los reconocen. Pedro, dominado por el asombro, se refiere a ellos por nombre. No hay indicios de que estos personajes celestiales aparezcan como entes abstractos o sin rasgos definidos. Mateo 17, 3-4 lo registra con claridad. El encuentro no se da en un vacío de identidad, sino en una atmósfera de claridad espiritual, donde incluso aquellos que vivieron siglos antes son reconocidos con nitidez. La resurrección de Jesús también confirma esta verdad. Cuando Él se aparece a sus discípulos, no lo hace como una figura irreconocible o como un espíritu sin forma. En Juan 20:20 dice el texto que les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron al ver al Señor. En otro momento, al compartir pan con los de Emaús, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Estos episodios no muestran a un Cristo distinto, sino a un Jesús resucitado, glorioso, pero fiel a su identidad. La resurrección no lo desconectó de su historia ni de sus discípulos, sino que confirmó quién era y fortaleció aún más los vínculos que había formado en la tierra. Si la gloria no anuló el reconocimiento de Jesús, tampoco lo hará con los que han sido transformados a su semejanza. El apóstol Pablo dice que seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Y esa semejanza incluye una identidad glorificada, pero no destruida. Los redimidos no serán sombras sin rostro, serán hermanos reconocibles, herederos de una misma promesa, reunidos para siempre con plena conciencia de quiénes son, de dónde vienen y a quién pertenecen. La eternidad no borra lo que Dios redimió. La eternidad glorifica lo que Él consagró. Y cada rostro que conocimos en la fe volverá para aparecer con la luz incorruptible del reino. La esperanza del reencuentro no es una idea emocional ni una ilusión piadosa. Es una verdad que ha sostenido la fe de generaciones enteras y que la palabra de Dios afirma con profundidad. El cielo no es una simple recompensa, es una promesa de restauración total, donde no solo veremos a Dios cara a cara, sino que también seremos reunidos con aquellos que han sido sellados por su Espíritu y que caminaron en su voluntad. Esta esperanza es la que inspira a vivir en santidad, a perseverar en el camino angosto, a perdonar aun cuando duele, a amar cuando el mundo invita a odiar, a sembrar cuando todo parece oscuro, porque lo que nos espera no es la nada ni la pérdida, sino la consumación de todas las promesas de Dios, incluyendo la restauración de las relaciones que fueron tejidas en su nombre. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:13-18, no solo consuela a los creyentes ante la muerte, sino que los exhorta a una vida de esperanza activa. Dice con claridad que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza, porque creemos que así como Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Cristo. Y al afirmar que seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, no está hablando de una experiencia individual desconectada, sino de una reunión gloriosa donde los vivos y los que durmieron en Cristo serán unidos en un mismo evento redentor. El llamado a alentarse mutuamente con estas palabras revela que esta verdad no es una idea secundaria,
sino una columna vertebral de la esperanza cristiana. En Hebreos 11, al enumerar a los héroes de la fe, el autor señala que todos ellos murieron sin recibir lo prometido, pero viéndolo de lejos y creyéndolo. Luego afirma en el capítulo 12 que, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. La imagen de la nube de testigos no es poética, es teológica. El cielo está lleno de aquellos que nos han precedido y sus vidas siguen siendo testimonio activo. Saber que ellos están allí, que han vencido, que nos esperan, que forman parte de la misma historia eterna que hoy seguimos escribiendo, nos impulsa a seguir adelante con firmeza. La fe no es una carrera solitaria, es un relevo que se corre con la vista puesta en Jesús, pero también con la certeza de que otros ya cruzaron la meta y nos recibirán cuando lleguemos. Jesús mismo habló de este reencuentro con ternura y certeza. En Juan 14:3 prometió: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa abarca más que una experiencia individual. Implica una restauración completa de la comunión, no solo con Él, sino también con los redimidos que forman su cuerpo. La eternidad no será vivida en aislamiento, será vivida en plenitud de comunión. Allí estarán los que lloraron con nosotros en oración, los que compartieron nuestras cargas, los que caminaron a nuestro lado en fidelidad, los que nos enseñaron a amar la palabra, los que nos levantaron cuando caímos. No serán recuerdos vagos ni presencias borrosas. Serán hermanos, amigos, padres, hijos, todos reconocidos, todos redimidos, todos glorificados. La Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esta afirmación, registrada en Lucas 20:38, es una declaración de la continuidad de la vida más allá del tiempo. Si viven, si están en su presencia, si han sido acogidos en la gloria, entonces los lazos que fueron consagrados en su voluntad también permanecen. No se trata de mantener conexiones terrenales con nostalgia, sino de entender que el reino de los cielos es el lugar donde todo lo que fue tocado por la gracia alcanza su estado más alto. El amor que nació del Espíritu, la fe que fue compartida en comunidad, las palabras sembradas con lágrimas, no se pierden, se inmortalizan en la presencia del Eterno. Esta esperanza del reencuentro nos transforma, no permite que vivamos para nosotros mismos, nos invita a sembrar pensando en la eternidad, a perdonar sabiendo que volveremos a ver, a cuidar de los vínculos espirituales, como quien sabe que estos no terminan en el sepulcro, sino que serán revelados en el reino. Cada acto de amor, cada abrazo dado con verdad, cada conversación regada por la palabra, cada oración compartida en el Espíritu será parte de esa gran reunión que Dios ha preparado. Nada que haya sido hecho en Cristo será olvidado. Todo será restaurado, glorificado y celebrado. Y cuando ese día llegue, no habrá más separación, solo vida eterna en comunidad perfecta con Dios y con los que caminaron con nosotros en su nombre. La eternidad no será una pausa del alma, ni un silencio de la historia, sino el inicio del verdadero significado de lo que fuimos creados para vivir. Allí, en la plenitud de la gloria de Dios, no solo comprenderemos quiénes somos y quiénes somos, sino también quiénes fuimos llamados a ser. Más allá del reconocimiento de rostros y recuerdos, el cielo nos revelará la intención divina detrás de cada encuentro, de cada relación, de cada alma que tocó la nuestra en esta tierra. No será un simple reencuentro emocional, sino una revelación profunda del propósito eterno que unió nuestras vidas bajo la voluntad de Dios.
La gloria no nos devolverá el pasado como era, sino que nos mostrará todo lo que Dios construyó a través de nuestras conexiones más profundas. Lo que aquí nos pareció casual, allá será visto como parte de un diseño perfecto. Y entonces entenderemos por qué ciertas personas caminaron a nuestro lado, por qué ciertos lazos fueron tan intensos, por qué algunos encuentros marcaron nuestra historia. El cielo no será solo la respuesta a nuestras preguntas más humanas, sino la revelación del misterio eterno del amor de Dios, que une, sostiene y trasciende. Y en ese instante, cuando la eternidad se despliegue frente a nosotros, sabremos que no era solo cuestión de si volveríamos a ver a los nuestros, sino de cuánto más grande era el propósito divino que nos esperaba desde antes de nacer, porque allí todo tendrá sentido y nada habrá sido en vano.